Bien, estoy en este momento, primero los saludo, desde Asís, ¿verdad? Donde nació San Francisco de Asís. Y acabo de llegar de una ciudad muy interesante, Orvieto. Y en Orvieto, pues están digamos, el milagro eucarístico que ocurrió en la ciudad de cercanita ahí, que es una ciudad llamada Bolsena. Hablamos de Italia. Y bueno, quise hablar hoy un poquito sobre este tema. Estoy en una peregrinación, exactamente visitando algunos santuarios donde ha habido milagros eucarísticos. Ustedes saben que la Eucaristía es un milagro permanente y además es un misterio de fe y de amor. Dios ha querido a lo largo de la historia que haya una cantidad de milagros eucarísticos demostrados por la ciencia. Cuando una hostia, ¿verdad?, está hecha de harina de trigo, en el momento de la consagración se transforma en carne, pues evidentemente hay dos milagros. El milagro de la transustanciación, porque ese pan deja de ser pan y se convierte en el cuerpo de Cristo, y el vino deja de ser vino y se convierte en la sangre de Cristo. Disculpen que estoy afónico o disfónico de tanto que he hablado. No es la primera vez que me pasa. Le pido a Jesús que me ayude en mi garganta y me calme un poquito la tos que tengo. Bueno, he tenido la gracia de estar en tres lugares de la tierra en que he visto milagros eucarísticos. Uno en la ciudad de Nayu o Nahu, en Corea del Sur. Hace unos años vi una hostia convertirse en carne y a una distancia de menos de medio metro. La vi dos veces, hasta con un reflector de luz. Y evidentemente es algo que marcó mi vida, aunque mi fe no está en el milagro que vi en esa ciudad, en la boca de una vidente llamada Julia. Esta aparición todavía no ha sido aprobada por la Iglesia. Sin embargo, más de 16 veces ya en aquel tiempo había ocurrido el milagro, siempre delante de autoridades. Ese día que me tocó a mí, estamos 16 sacerdotes, pero también había ocurrido en la Capilla Sistina. Por cierto, estuve ayer en la Capilla Sistina y había estado delante de algún nuncio, algún cardenal, en fin, de autoridades también de la Iglesia. Bueno, he tenido la gracia de celebrar misa cuatro veces en la ciudad de Lanciano, que por cierto, voy a ir estos días a Lanciano, que es el milagro más importante, donde en el siglo octavo, ¿verdad?, se convierte la hostia no solo en el cuerpo de Cristo sustancialmente, sino que literalmente, químicamente, físicamente, se convirtió en un pedazo de carne, y el vino no solo se convirtió en la sangre de Cristo, sino también los accidentes del vino se convirtieron en sangre. Eh, es el milagro más importante, que por cierto no se ha terminado todavía aquella misa, imagínense, desde el siglo octavo, qué interesante. Y luego analizado ese milagro, pues esa carne que todavía se conserva después de tantos años, es del corazón, el miocardio, un músculo que se llama miocardio. Eh, si metiéramos digamos, la sangre
una situación de que se vuelva a volver líquida, porque ahora está como en 5 grumitos o 5 bolitas, digamos, la sangre de Cristo. Y saben una cosa, la sangre de Cristo era AB positivo. Ay, ¿por qué sabe eso? Porque científicos han analizado de qué era, de qué tipo era la sábana de Turín. Era exactamente el sudario de Oviedo. También han analizado Lanciano. También han analizado también esta de Orvieto. También. O sea, coincide absolutamente en todo, porque la ciencia también ha avanzado muchísimo. Hace pocas semanas estaba en una peregrinación mariana y le pedí también que pasaran por una ciudad que se llama Santarém, en Fátima. Bueno, no es en Fátima, queda a pocos kilómetros de Fátima. Y ahí hay una hostia también convertida en carne y sangre. Dicen que es el segundo milagro más grande. He celebrado la misa 3 veces en ese lugar. La historia es eh, impresionante. Una señora va donde una bruja porque tenía problemas con su esposo y quería dominar a su esposo, controlarlo con un trabajo de brujería. Y la bruja, además de cobrar, le dijo, me tienes que traer una hostia consagrada. Y la señora, después de dudar, pensar, le llevó una hostia consagrada. Tomó esa hostia a la iglesia, se la colocó encima de la cabeza, se puso un pañuelo ahí y salía bastante rápida y empezó a salir la sangre de esa hostia y a sangrar a la señora. La gente vio que sangraba y, señora, ¿qué le pasó? Está rota la cabeza, tiene una herida, está sangrando. Y ella corría, corría y llegó a la casa y la encerró esa hostia en un baúl. Y en la noche empezaron a sentirse ruidos y a ver una luz especial y también lo de la sangre y su esposo dice, ¿qué es esto? Y le cuenta el pecado que había cometido, el error tan grande que había cometido y llamaron al párroco y pues metieron esa hostia convertida en carne en una custodia de cera. Esa custodia de cera, cuando luego la colocaron en otra custodia, ¿verdad? Pues existe todavía como recuerdo en ese lugar. Y es un milagro también patente. Pero les voy a hablar hoy de otro milagro porque es que celebré la misa hoy ahí. Y quiero hablarles sobre todo de la presencia real de Jesucristo. En una población llamada Bolsena, en, aquí en Italia, era un pueblo pequeño, si queremos, ¿verdad? Pues también sucedió en el año 1263 una situación bien impresionante. El del anciano fue un sacerdote que tuvo dudas si estaba presente Jesús en la Eucaristía realmente y tentaciones. Pero aquí sucedió lo mismo. Un sacerdote, le voy a dar ahora el nombre de este sacerdote, sé que se llamaba Pedro de Praga, estaba atravesando eh, un periodo de profunda perplejidad a causa de las dudas referentes al misterio de la transustanciación. Luego le explico lo que significa esta palabra. Su razonamiento lo confundía, pues le costaba creer que la mera consagración diera lugar a una mutación tan extraordinaria al convertir el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Y qué pasó? Sufría de esa incertidumbre y bueno, después de haber ido a Roma, en una peregrinación, va a entrar a celebrar la misa en una iglesia de Santa Cristina en esta población de Bolsena. Y exactamente en el momento de la consagración, teniendo él la hostia en las manos,
empieza a sangrar la hostia, a sangrar, y se le llenaron las manos de sangre. Cayó sangre también al piso. Y se llenó de sangre sobre el altar para luego colocar ahí la patena con la hostia consagrada, el cáliz con el vino, se llama orbral. Se llenó todo de sangre. Y él, en el nerviosismo, agarró el corporal, se paró, tomó la hostia, la envolvió en el corporal, sangrando, y fue para la sacristía. Eh, Estaba, por cierto, en la catedral de esa población que se llama Orvieto, el obispo, perdón, bueno, el obispo de Roma, el papa creo que era papa, ya les voy a decir cómo se llamaba el papa, Urbano o Cuarto, si mal no recuerdo, el papa Urbano. Y el papa pues se dio cuenta, si Urbano exactamente mandó que le llevaran todo lo estudiado, todo eso, y reconoció el milagro, que se llama el milagro de Bolsena, ¿ok? Pero no está ahora en Bolsena el corporal, ni tampoco la hostia, está en esta población de Orvieto, que es un lugar bien hermoso, bien bonito. He pasado casi todo el día hoy y celebré la misa exactamente ahí en el altar, pues donde se conserva la hostia incorrupta, no completa, pero un pedazo por encima del sagrario, y se conserva también el corporal en el cual fue, como digo, rociada la sangre, cayó la sangre. Ese es un milagro impresionante en esta población de Orvieto. Y pues tengo todavía la emoción en mi corazón. ¿Por qué tengo la emoción en mi corazón? Pues siempre que celebro la misa para mí es sumamente importante. Pero estar celebrando hoy la misa con la gente que iba a la peregrinación, muchos sintieron también una presencia especial en el momento en que estábamos en la Santa Misa. Algunas personas tuvieron gracias particulares y alguna persona me dijo que yo estaba también como emocionado, cambiado. Pues no era una emoción que me quitara la serenidad, la paz y todo, pero sí una situación de agradecimiento tan grande al Señor. Pues a mí me gusta decir que la Eucaristía es fuente de sanación, pero también que es misterio de fe y de amor. Y al mismo tiempo, se lo digo y ahora luego lo explicaré mejor, es sacrificio, es banquete, es presencia de Jesús. Claro que es un misterio. Como le digo, he tenido la gracia de ver estos milagros, ¿verdad? Pero mi fe no está tanto en los milagros. Claro, me aumenta la fe. Yo cuando me acuerdo luego de estos milagros, cuando estoy consagrando, soy más fervoroso todavía, si puedo hablar. Pero es porque Jesús lo dijo en su palabra, ¿verdad? Sabe que la consagración nos la narra San Mateo, San Lucas, San Marcos y también en la primera carta, capítulo 11 de los Corintios, el apóstol San Pablo, no San Juan, pero San Juan en el capítulo 6, sin decir la consagración, habla pues de la Eucaristía. Ahí Jesús dijo que él era el pan que da vida. Jesús había hecho un milagro el día anterior, multiplicado los panes y los peces. Comieron 5.000 hombres y, sin contar las mujeres y los niños, sobraron 12 canastas. Estaba cerca de la ciudad de Cafarnaúm. Y al día siguiente fueron a buscar a Jesús. Y Jesús ahí, en la sinagoga, se conserva
la parte alta de la sinagoga, le dijo, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Y luego dijo, mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, a ese yo lo resucitaré en el último día. Los que estaban escuchando a Jesús entendieron que Jesús les estaba diciendo que para ser discípulos suyos tenían que ser caníbales. O sea, ellos entendieron, no que era un símbolo, entendieron que había que comer, porque fue lo que dijo Jesús, comer su carne, beber su sangre, y empezaron a marcharse. Y dijeron, se volvió loco Jesús, con lo bien que hablaba, hacía milagros, ayer multiplicó los panes y los peces, y mira, ahora dice que hay que ser caníbales para ser discípulos suyos. Repito, Jesús no usó la palabra caníbal, pero sí dijo, mi carne es verdadera comida, no un símbolo. Mi sangre es verdadera bebida. La iglesia quiere que nosotros tengamos fe en la Eucaristía. El Vaticano II dice que es el culmen más alto, que es la fuente más grande. O sea, la Eucaristía es lo más santo que hay en el universo, lo más poderoso que hay, lo más sanador. Es Jesús mismo. Claro, Él iba a morir en la cruz el Viernes Santo para darnos su entrega, su amor, su salvación, y de hecho lo hizo. Y ese año, el, la cena pascual era sábado y Jesús ya no pudo estar en la cena pascual. Iba siempre con San José y la Virgen desde niño. Entonces Jesús adelantó la cena pascual al jueves. Por eso el jueves santo es el día de la institución de la Eucaristía y de la institución del sacerdocio. El jueves santo, después de comer la cena pascual, el cordero, entonces, y tomarlo con copas de vino, hierbas amargas, panes sin levadura, Jesús le dice a sus apóstoles, ahora voy a instituir otra cena. La primera era para recordar la liberación de Egipto. Ahora esta cena va a ser como memorial de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Pero no es un memorial que es solo un recuerdo, es un memorial que hace presente el misterio de la muerte de Jesús. Por eso cuando el sacerdote dice, este es el sacramento de nuestra fe, dicen ustedes, dicen que proclama la muerte de Cristo, ¿verdad? Y su resurrección. Frase, por cierto, que también está en la primera carta a los Corintios, en ese capítulo 11. Entonces podemos decir que la Eucaristía es el sacrificio de Cristo en la cruz. O sea, ahí está su pasión, su muerte y su resurrección. Eh, y es un misterio porque no lo podemos entender. Solo hay una diferencia, que en la cruz fue cruento, sangriento, en medio de grandes dolores. Y en la Eucaristía es incruento, no hay derramamiento de sangre, aunque sí está la sangre de Cristo ahí. Eh, entonces, por eso tiene tanto valor, porque es el sacrificio de Cristo, al cual se une el sacrificio de la iglesia. ¿Y cuál es el sacrificio nuestro? Está simbolizado en las hostias, en el vino y en la ofrenda que se da en la colecta. Pero es nuestra vida. La Virgen dijo en Medjugorje que su vida sea una misa. Lleven a la misa su vida y que la misa sea también su vida, porque llevamos luego a Jesús por unos cuantos minutos, a veces salimos antes de que la presencia de Jesús desaparezca de nuestro corazón. Sigue presente Jesús, dicen algunos, alrededor de 15 minutos más o menos, aunque ha habido casos que Jesús ha continuado con santos, ¿verdad? Bueno, entonces la Eucaristía es el sacrificio de Cristo, pero también es el banquete, porque realmente en la Eucaristía nos alimentamos primero de la palabra de Dios
no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y en el altar ya no está el pan, ya no está el vino, está el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo. Cuando nosotros comemos algo, qué sé yo, pan, eh, arepas, eh, palabra venezolana y palabra colombiana, ¿verdad? O también otro tipo de comida, eso se convierte en nosotros. O sea, si usted come pan o come carne, o come verdura, lo que está comiendo se convierte en usted. ¿En qué? Pues en sangre, en carne, en huesos, en cabellos, en todo lo que somos. Pero cuando comemos la carne de Cristo y bebemos su sangre, no se convierte en nosotros, nos convertimos en lo que comemos. Lo que decía San Pablo, para mí vivir es Cristo, de tal manera que nos convertimos en Cristo cada vez que nos alimentamos de ese cuerpo glorioso, de esa sangre preciosísima. Y le voy a usar tres palabras que quisiera que las aprendieran también con las que le estoy diciendo. Luego repetiré que la Eucaristía es presencia real, la primera palabra, presencia verdadera y presencia que la llamamos sustancial. En la Iglesia, desde hace muchos siglos, pues tomando unos términos filosóficos para explicar este misterio, eh, pues tomaron de un filósofo, Aristóteles, y luego Santo Tomás, ese gran teólogo y filósofo, los términos siguientes. En las cosas hay dos cosas que tenemos que tener en cuenta: los accidentes y la sustancia. ¿Qué es la sustancia de una cosa? Pues lo que hace que esa cosa sea tal. Y los accidentes, pues son lo que queda fuera, que es secundario. Por ejemplo, ¿qué hace que esto sea pan? Es sustancia. ¿Y cuáles son los accidentes? El pan puede ser grande, puede ser pequeño, puede ser negro, puede ser blanco, puede ser como sea. El vino puede ser vino blanco, vino rosado, vino tinto. Son los accidentes. En la consagración, los accidentes quedan. Te toma una hostia y puede ser, parece que fuera pan, sin levadura. Y toma la sangre de Cristo, allí hoy di la comunión bajo las dos especies, en ese lugar tan maravilloso, ¿verdad? Y evidentemente te sabe a vino, porque son los accidentes, pero la sustancia cambia. Entonces se llama entonces presencia real, presencia verdadera y presencia sustancial. Siempre sigue siendo el misterio. Claro, en los milagros que hay se demuestra realmente que la hostia se convirtió también en carne y en sangre, y saber qué tipo de sangre es. Y ahí luego, en alguna otra ocasión, les explicaré lo que tiene que ver con el estudio luego de los glóbulos blancos, glóbulos rojos, en esa ciencia que demuestran realmente científicamente, aunque hay personas que no lo crean. Porque mira, hay gente en la iglesia que no cree que esté Jesús ahí, cree que es un símbolo. Hay una cantidad enorme en Estados Unidos, en un porcentaje que no lo tengo a mano, pero son más del 30% que no creen en la presencia real de Jesús. A veces hay algún sacerdote y hasta algún obispo que no creen en la presencia real de Jesucristo. Dice, no, no, ahí no está la carne de Cristo. No, no, ahí no está la sangre de Cristo. Es un símbolo. No, 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 no. Oiga, es dogma de fe, ¿eh? Dogma de fe, puesto en el Concilio de Trento. El que no crea en la presencia real de Jesucristo está fuera de la doctrina de la iglesia. Que no lo entendemos, no lo entendemos. Pero está Jesús, verdadero. Está presente entero, con su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad. Ahí está Jesús. Y es una presencia sanadora. Incluso decimos antes de comulgar, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
A lo largo de la historia, Dios ha querido que algunas personas, algunos santos y algunos que todavía no son santos, como Martha Robin de Francia, que han estado años, 30 años, 50 años, sin comer nada y sin beber nada. Cuando digo nada, ni siquiera agua, solo la comunión. Esto lo ha permitido el Señor y lo ha estudiado también la ciencia. Y se han podido, pues, por favor, ni ustedes ni yo somos tan santos, ni Dios nos ha dado ese carisma. Así que no intente ahora alguno de ustedes decir, pues yo ahora no voy a comer, ni voy a... No, no, no. No se trata de eso. Pero ha habido santos y beatos que han estado años sin comer ni beber nada, ningún líquido, ni pan, solo la Eucaristía. En el caso de Marta Roen, e incluso tenía luego las estigmas, recibía la comunión y luego sangraba mucho, y cómo podía sangrar y no comer. Bueno, para que vea que es un misterio también la Eucaristía. ¿Sabe por qué no hay más milagros? Porque comulgamos muy distraídos, comulgamos por rutina. En el fondo, nos falta un grado de fe más grande. Está Jesús resucitado, pero está su pasión, su muerte, su resurrección. Hace un par de meses estaba en Medjugorje y estábamos en un momento de adoración y vi una religiosa que la había conocido en mi diócesis en Venezuela, la diócesis de Cabimas, en 1976-77. Incluso predicamos juntos un retiro. También luego nos predicó ella y la Madre Teresa de Calcuta en el Vaticano hace unos años, en la década de los 80, a más de 7.000 sacerdotes, un retiro, imagínense ustedes. Cuando la vi me puse muy contento y al terminar nos saludamos, le di un abrazo y me puso su mano, su mano de sus manos en la cabeza y la otra así en el corazón. Y empezó a hacer una oración en inglés. Y cuando termina la oración, una oración breve, me dice en inglés, transfusión, transfusión en castellano. Y me explicó, lo entendí muy bien, que no me estaba diciendo que yo tenía que dar sangre para hacer una transfusión a otras personas. Yo no pudiera ser donador de sangre. Pero tampoco me dijo que alguien me iba a hacer una transfusión de sangre porque yo tuviera hemoglobina baja, sino que cada vez que comulgo hay una transfusión. Jesús me hace la transfusión de su propia sangre. Y entonces me pareció tan bonito que desde ese momento, cuando comulgo, los sacerdotes casi siempre salimos rápido a dar la comunión a los fieles. Yo ahora quedo unos segundos ahí, junto a mis manos en el pecho, cierro mis ojos y le digo, Jesús, gracias por venir a mí. Digo, gracias por tu sangre preciosa. Te adoro dentro de mí. Y le digo, ahora que tu sangre pase a mi corriente sanguínea, pase a mi corazón, del corazón a través de las venas y las arterias y luego los vasos capilares a todos los órganos de mi cuerpo, a toda célula, porque ahí está Jesús, ahí estás tú. Lo he predicado, hoy lo prediqué en ese lugar. Y la gente dice, padre, qué hermoso. Pero a la gente hay que explicarle también esto. En la hostia consagrada no está solo el cuerpo de Cristo, está Cristo completo, está Jesucristo como Dios, como hombre, en el sentido que está como con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. O sea que cuando usted comulga esa hostia, recibe la sangre de Cristo también. Así como en el cáliz, que está la sangre de Cristo, está también Jesús presente realmente, pero también entero, con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Entonces, hoy sentía que tenemos que hablar más de la Eucaristía, porque es lo más grande que hay. Además está la entrega y la donación de Jesús que hizo en la cruz por nosotros. Y luego ahí podemos unir nuestros pequeños sacrificios para que adquieran valor. Y realmente, si algo quisiera hacer el demonio, perdón,
si pudiera hacerlo, sería hacer desaparecer la Eucaristía. Por eso la Eucaristía debe ser para nosotros la razón de nuestro vivir. Los demás sacramentos sacan fuerza de la Eucaristía. Las demás oraciones que hagamos salen fuerza del costado de Cristo que está en la Eucaristía. Y claro, estando yo hoy en este lugar de Orvieto, celebrando la misa en este lugar, pues quise compartir con ustedes esto. No es la primera vez que hablo de la Eucaristía, ¿verdad? Si Dios quiere, voy a tener pronto en Colombia, el día 23, también un evento con varias personas más sobre la Eucaristía. Y en este momento una de estas hermanas colombianas está siguiéndonos aquí, era una de las que organiza este evento. Marcela, ¿verdad? Que es una parte de la terna de las personas que están en, en Colombia, difundiendo realmente la espiritualidad medjugorriana. Y vamos a disfrutar realmente. Yo disfruto realmente una Eucaristía y cuando más oramos por sanación con la presencia real de Jesús, el poder es realmente inmenso. Es una unión común entre nosotros. Es un memorial. Entonces, les decía al principio, solo repito, la Eucaristía es sacrificio, la Eucaristía es banquete, la Eucaristía es presencia real, verdadera y sustancial. La Eucaristía es fuente de sanación, es memorial y es también comunión entre nosotros. El Señor nos dé hoy, se lo pido al Espíritu Santo, la gracia de penetrar y profundizar y aceptar y creer en el misterio de la Eucaristía. Oren por los sacerdotes. Sin sacerdocio no hay Eucaristía. Sin sacerdocio tampoco hay perdón de los pecados. Por eso tanta tentación del demonio a los sacerdotes. Claro que los periódicos no publican los sacerdotes que no dan escándalo. Publica a los que ellos han dado escándalo. Pues la Virgen dijo en Medjugorje, los sacerdotes no necesitan que ustedes los critiquen, necesitan que oren por ellos. Ellos le darán cuenta a Dios de sus obras, evidentemente. Pero le pido al Señor que quite toda duda, todo temor, que nos haga realmente amantes de la Eucaristía y adoradores de la Eucaristía. Nosotros empezamos hoy a tener adoración ahí en Orvieto, unos minutos antes de la misa. Qué hermoso. Y en Medjugorje, todo el que ha ido a Medjugorje recuerda para siempre ese momento de adoración al Santísimo, a veces con miles de personas, ¿verdad? Porque la Virgen María nos lleva a Jesús sacramentado. Muchas gracias por escucharme. Gracias por orar también por mí. Que Dios les bendiga ricamente. Les bendigo con mucho cariño en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, quiero que me digas, no a mí solo, sino a todos, en qué lugar va a ser ese evento el día 23. Claro que sí, padre. Buenas tardes para todos, buenas noches. El evento, padre, va a ser en el Colegio María Auxiliadora en la ciudad de Cali. Si ustedes conocen a alguien en Colombia que esté cerca de Cali, como Cartagena, Bucaramanga, Bogotá, Pereira, cualquier ciudad que esté cerca a Cali, pues por favor ayúdennos a que reciban esta gracia de tener al Padre Inocencio en Cali. Es primera vez que lo vamos a tener y estamos, los que conocemos al Padre, estamos muy emocionados por tenerlo aquí en nuestra ciudad. Entonces, y más con este bellísimo tema, Padre, que lo que usted decía, esto es el culmen, es lo más santo, es lo más grande, Padre, que puede recibir un católico, Padre. Entonces, los invitamos a todos cordialmente a que se puedan unir de verdad con nosotros en esta jornada de oración que se llama Día Meyugoriano en la ciudad de Cali. Se realiza con el permiso del señor obispo. Sí, ¿Ok? señor. También vamos a orar por sanación. Lo importante no es que vaya el Padre Inocencio, sino que está Jesucristo allá, ¿ok? Claro, así es, Evidentemente. Padre. Claro, yo te entiendo, mi amor, con mucho cariño. Y gracias te dejé
para que hiciera la propaganda, porque va a llegar a más personas, haga esto realmente que se extienda por todas partes. Como la expresión que dicen ahora, hagan esto, eh, el- usan un término de medicina, cuando quieren que algo se siga pasando por todas partes. ¿Cómo dice? Viral, Ah, viral. viral, viral. Haga esto viral. Gracias. Se me olvidó en el momento esa palabra. Muchas Bueno, Dios les gracias. bendiga ricamente. Un abrazo para ti, para todos nuestros oyentes y también para aquellos que verán luego esto en diferido. Y seguiré aquí en otros santuarios eucarísticos. Hoy oré por todos ustedes y en los lugares también seguiré orando y ustedes también orarán por mí. Muchas gracias. Chao.